Bienvenidas y bienvenidos a nuestras auditoras y auditores a este último capítulo del ciclo de podcast del Diplomado Fundamentos Científicos, Clínicos y Regulatorios del Uso Medicinal de Fitocannabinoides de la Universidad de Santiago de Chile, que tiene como finalidad la divulgación de información científica del uso médico de cannabinoides. Como ya saben, este podcast es en colaboración con NARMA, plataforma médica para pacientes y profesionales de la salud que quieran tener como complemento tratamientos con cannabinoides. En esta oportunidad tenemos a dos invitados que ya los conocen muy bien, el Dr. Francisco Undurraga y el Dr. Leonel Rojo. Bienvenidos a este último capítulo, muchas gracias por participar y entregar sus conocimientos a la audiencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muy contentos de terminar esta serie de instancias educativas para el uso correcto de cannabinoides en medicina humana y esperando que sea también de utilidad para nuestra audiencia. Feliz también de aquí estar con ustedes y que podamos debatir sobre el tema. Entonces, para darle un contexto a nuestra audiencia de este capítulo, vamos a entender entonces como dolor crónico aquel que persiste por periodos de tiempo prolongados, generalmente si dura más de 3 meses y perturba su vida e interrumpe sus actividades cotidianas, entendemos que es dolor crónico. Frente a esto, queremos saber si realmente son eficaces los cannabinoides entonces en el manejo de este tipo de dolor. Hay que comenzar diciendo que el sistema endocannabinoide tiene un rol neuromodulador en el control de dolor, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay que decir que los cannabinoides son un excelente complemento coadyuvante en el tratamiento del dolor crónico. Y sobre la eficacia quisiera apoyarme en la evidencia. ¿Qué dice la literatura al respecto? Así que les voy a comentar algunos papers al respecto. Hay uno del JAMA del 2015, una revisión sistemática y metaanálisis, donde los autores finalmente nos comentan que hay una evidencia de calidad moderada a favor del tratamiento con cannabinoides para el dolor tipo neuropático, para el dolor relacionado al cáncer y la espasticidad debida a la esclerosis múltiple. Otro trabajo del año pasado, de junio del 2022, del Annals of Internal Medicine, también hizo una revisión sistemática sobre los productos basados en cannabis para el dolor crónico y en este estudio lo que finalmente se concluyó es que había la evidencia más fuerte hasta la fecha, según esta revisión sistemática, es para productos sintéticos con proporciones altas de THC versus CBD y extractos con proporciones comparables de THC-CBD, los que tendrían las mejores cualidades, digamos, para aliviar el dolor. Hay otros trabajos, por ejemplo, del uso del CBD en pacientes usuarios crónicos de opioides, ya en cuanto a la mejoría de la calidad de vida, donde se ve que los pacientes, luego de comenzar con el CBD, en tratamientos más o menos a 8 semanas, más de la mitad de estos pacientes redujeron o incluso disminuyeron la dosis del opioide y además de mejorar en otros cuestionarios como la calidad de vida y en el dormir. También hay que decir que los cannabinoides tienen un rol también para evitar lo que sería la neuropatía inducida por la quimioterapia, así que atento a los pacientes también que tienen cáncer y están con algún tipo de quimioterapia. Hay que decir también que los cannabinoides ya están en distintas guías clínicas a nivel mundial. Por ejemplo, en el consenso de la Sociedad Canadiense del Dolor Crónico, ya sabemos que están los cannabinoides en el manejo farmacológico del dolor tipo neuropático. En general, ellos en la primera escala hablan de los gabapentinoides, de los antidepresivos, segunda escala tramadol o analgésico opioide, y ya ponen en la tercera escala los cannabinoides. Es así también como en Italia, en sus revisiones, digamos, y en sus guías clínicas, por ejemplo, para fibromialgia, que sabemos que es una patología que es prevalente, que causa incapacidad, que causa dolor, ellos también tienen dentro de su tercera línea ya el uso de los cannabinoides. Doctor, ¿y cuál sería el mecanismo de acción de los cannabinoides como analgésicos? Mira, el sistema endocannabinoide juega un papel crucial en el control inhibitorio de los estímulos nociceptivos al actuar tanto a nivel periférico, a nivel espinal y supraespinal, y además modula las respuestas inmunitorias. Es así como la prestigiosa revista Pain realizó un análisis de cómo este sistema endocannabinoide neuromodula el dolor neuropático. Y así nos comenta que en la periferia tenemos los receptores tipo CB1 ubicados en las terminales nociceptivas que inhibirían la transmisión nociceptiva, mientras que los receptores CB2 ubicados en las células inmunitarias y en los queratonocitos reducen la liberación de agentes pronociceptivos y con esto disminuirían también la inflamación.
Eso a nivel periférico. Ahora, a nivel espinal, los receptores CB1 que se expresan en los ganglios de la raíz dorsal y en las terminales sensibles, nociceptivas y no nociceptivas de la médula espinal inhibirían la liberación de neurotransmisores y con esto la transmisión de dolor, mientras que los receptores CB2 en la médula espinal modulan las respuestas inmunitarias, lo que conduce a la sensibilización neuronal durante el dolor crónico. Y también a nivel ya supraespinal o ya a nivel del cerebro, los receptores CB1 inhiben la transmisión nociceptiva ascendente, principalmente a nivel del tálamo, y modifican el componente del dolor emocional actuando en el sistema límbico y en las áreas corticales. Correctamente, se puede decir que efectivamente los receptores CB1 principalmente están comprometidos en el control del dolor a nivel periférico, es decir, existe una base racional farmacológica, que es lo que nos preguntamos todos los farmacólogos, si existe o no un sistema de control del dolor que sea dependiente de cannabinoides. Y la evidencia ha sido consistente en demostrar que sí existe un rol de los receptores CB1 a nivel periférico en controlar ciertos componentes del dolor. Menos conocido es el efecto central, que podría perfectamente contribuir a la sensación de ansiedad que produce el dolor, por ejemplo, que es algo que todavía no está muy documentado, pero el paciente consistentemente reporta sensaciones de bienestar que no tienen relación directa con el manejo del dolor, sino con esa sensación de amenaza y de angustia que produce el dolor crónico. Quisiera agregar vendría siempre la pregunta, oye, y comparémoslo con otras alternativas. Y ahí les quería comentar un trabajo del doctor David Nutt del Imperial College de Londres, donde él compara la farmacoterapia, incluido el uso de los cannabinoides, en el dolor neuropático crónico. En este trabajo se hace un análisis de decisión multicriterio para distintas variables como alivio del dolor, calidad de vida, efectos secundarios como gastrointestinales, cardiovasculares, todo esto a nivel, como les comentaba, en el dolor neuropático contra el tratamiento habitual, lo que sería la duloxetina, los gabapentinoides, la mitriptilina, los opiáceos. ¿Y qué se mostró eso? ¿Qué se mostró en este trabajo? Que los cannabinoides, tanto el THC junto con el CBD, tenían el mejor perfil beneficio-seguridad para este tipo de pacientes. Así que podríamos declarar que los cannabinoides, en este caso los fitocannabinoides, son un excelente coadyuvante al tratamiento del dolor crónico. Entonces, ¿podríamos decir que son seguros en el manejo del dolor? Bueno, en cuanto a la seguridad, hay que decir una vez más que los cannabinoides tienen indicaciones, pero también tienen contraindicaciones. Así que hay que tener clara la anamnesis, la historia clínica del paciente, evaluar cuáles son sus patologías de base, evaluar cuáles son los antecedentes familiares, cuáles son los medicamentos que usa, que no hay algún perfil, digamos, de riesgo de abuso de la sustancia. Uno de los problemas que también tenemos con este tipo de fármaco es que puede haber algún tipo sobre todo con el tema del THC, algún uso con abuso, digamos, de este tipo de sustancias. Así que, como tiene indicaciones, tienen contraindicaciones. Ahora, para comentar algunos de los efectos secundarios que uno podría tener con este tipo de cannabinoides, en general, el THC, lo que nos podrían producir como efecto secundario es somnolencia, mareo, boca seca. Eso en general son como las cosas más clásicas que produce. Ahora, en dosis mayores, podrían provocarnos crisis de pánico, trastornos de ansiedad, digamos, euforia, paranoia, psicosis incluso. Por eso es importante la decisión de a qué paciente, digamos, le damos este tipo de cannabinoides. Ahora, en cuanto al CBD, también en general los efectos adversos más conocidos, la boca seca, algo de fatigabilidad, y con dosis altas podríamos tener la diarrea, los vómitos. En general son como los efectos secundarios más conocidos. Sí, efectivamente existe evidencia de eficacia correctamente documentada y las mismas precauciones de seguridad que hemos comentado a lo largo de los podcasts en relación a patologías previas, es decir, pacientes que tengan antecedentes de riesgo de psicosis, por ejemplo, pacientes de alto riesgo de psicosis o que en la familia exista riesgo de psicosis. Hay que tener ahí especial atención porque este es uno de los cuadros donde la combinación THC-CBD reporta utilidad. Se suele decir, que es algo que también hemos comentado a lo largo de los podcasts, que el THC está indicado por sobre el CBD porque el THC es psicoactivo y no tiene utilidad clínica y el CBD sí lo tiene. Y esta es una indicación donde se desmitifica esa parte, puesto que la evidencia es consistente, evidencia científica clínica, publicada, yo diría, desde el año 2022 hacia atrás, hasta el 2015 o 2013, varios estudios clínicos que sostienen que la combinación THC-CBD 1 es a 1
es la que produce consistentemente mejor manejo del dolor crónico. En pacientes que tengan dolor neuropático, dolor terminal en cuadros neoplásicos, en distintos cánceres. Y en ese caso, como existe THC, valen todas las precauciones relativas al paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes de riesgo de adicción o que en su familia tiene episodios psicóticos de diversas etiologías. Pero esos son pacientes a los cuales uno debería poner bastante atención. Agregar para tener bien clarito el tema de las contraindicaciones para el uso de los cannabinoides. Entonces, para hacer un pequeño resumen con respecto a lo que es el THC, primero, contraindicado en menores de 25 años. ¿Ya? O sea, tenemos que tener un sistema nervioso central ya desarrollado. Segundo, contraindicado en el embarazo y la lactancia. ¿Ya? En estos pacientes también no hay evidencia actual que nos favorezcan, digamos, el uso del THC, así que, ojo, contraindicado por ahora en lo que sería embarazo y lactancia. También contraindicado, como hemos hablado, en la enfermedad cardiovascular inestable, tanto patología eléctrica como patología isquémica, contraindicado en enfermedad psiquiátrica inestable o historia familiar de psicosis, ya que podría haber una mayor incidencia de alucinaciones o síntomas psicóticos, y contraindicado en trastornos por abuso de sustancias. Eso con respecto al THC. Ahora, con el otro fitocannabinoide, lo que sería el CBD o cannabidiol, hay que decir que hasta el momento no hay evidencia de eventos adversos graves. ¿Ya? ¿Qué podríamos tener? Dolor abdominal, diarrea, quizás elevación de enzima hepática e interacciones medicamentosas, que es lo que hay que estar más atento en la evolución del paciente. Doctor, y como para cerrar ya este capítulo, si comparamos los medicamentos normales que se recetan para el dolor y los comparamos con los cannabinoides, en cuanto a contraindicaciones, ¿cómo se compararían? Hay que decir que los cannabinoides en general no son primera línea para el tratamiento del dolor crónico. ¿Ya? Las distintas guías y la evidencia lo que nos dice es, y el esquema que en general yo también utilizo para enfocarme a qué paciente es. Tengo un paciente con dolor crónico, lo primero que hay que ver es que si está con tratamiento habitual o no. Si está con tratamiento habitual, ¿le ha hecho efecto o no? Si no ha tenido tratamiento habitual, hay que decirle al paciente, oye, tienes que tomar la medicación, digamos, por ejemplo, si es una fibromialgia, que tenga la duloxetina, que tenga la pregabalina, digamos, los medicamentos habituales para este tipo de patología. Ahora, si el paciente está con su medicación completa y a pesar de esto mantiene las molestias, ahí hay que decir, oye, puede ser un paciente candidato al uso de los cannabinoides, y con eso hay que ver, como hablamos, hemos ido desarrollando indicaciones o contraindicaciones. No tiene ninguna contraindicación, y si no tiene contraindicación, vámonos a indicarlo y siempre partir con dosis pequeñas, digamos, de menos a más. Hay algunas guías clínicas que, por ejemplo, el BMJ, que nos invita a, en un paciente con dolor crónico, en general comenzar con CBD o cannabidiol en dosis hasta más o menos 40 miligramos, ya para ponerle números, digamos, y si no responde a este tratamiento, agregarle el THC y evaluar cómo anda el paciente. Ahora, como lo hemos comentado, la formulación en cuanto a fitocannabinoides, donde se ha visto una mejor respuesta, es 1 a 1, digamos, una molécula de THC por una molécula de CBD. Así que esa sería finalmente la formulación mejor para el paciente. Ahora, en comparación con los otros medicamentos, como les comentaba, ese trabajo del doctor David Nutt, efectivamente tiene un mejor perfil de seguridad y beneficio, pero falta estudio. Hay que decir que esto está, no sé si comenzando, pero todavía tenemos que empezar a comparar los cannabinoides con las terapias habituales, o sea, cannabinoides contra los opiáceos, contra distintos antiinflamatorios, o sea, tenemos pega aún todavía por hacer. Cerrar con que quizás oromucoso es la vía de administración más adecuada para estas formulaciones 1 a 1, en los cuales la evidencia es consistente en términos de que hay eficacia y hay seguridad, con un estricto control y considerando todas las contraindicaciones y situaciones especiales que hemos mencionado. Muchas gracias a ambos nuevamente, doctor Francisco Undurraga y doctor Leonel Rojo. Esperamos que toda esta información sea de utilidad para quienes nos escuchan, ya sean pacientes o profesionales de la salud. Y ya estamos en el final de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. Esperamos que la información entregada les sirva y les recordamos visitar nuestro Instagram @diplomado_cannabinoides, donde podrán encontrar mayor información acerca del uso médico de cannabinoides, y también les invitamos a revisar nuestra página web www.diplomadocannabinoides.cl, en donde encontrarán toda la información de este programa y todos los documentos que hemos referido en cada capítulo. Si son pacientes o profesionales de la salud que quieran probar de forma complementaria cannabinoides, recuerden ingresar a narma.cl.
Si desean también más capítulos con información sobre el uso medicinal de cannabinoides, escríbanos a Instagram y cuéntenos los temas que les gustaría tratar. Si es que hiciéramos